Gloria a Dios. ¿Cuáles son tus enemigos? Ya está pensando en el vecino, en el compañero de trabajo que te hace la vida imposible. ¿Cuáles son tus enemigos? Los que te hacen la guerra. Y queremos que entender en esta mañana, por el Espíritu, que tenemos dos tipos de enemigos. Los enemigos externos, que son en lo que usted está pensando, ¿verdad? Y los enemigos internos, en eso usted no pensó. Los enemigos internos, los enemigos externos y los enemigos internos. Padre, gracias por tu palabra, porque es viva y es eficaz. Oremos. Gracias, Señor, porque tú eres que pone el querer como el hacer. Tú ordena cada servicio, usa la palabra, usa los temas de adoración. Usa todo, Señor, para llevar la bendición a tu pueblo. Porque tu palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y tenemos que estar entendido y tener el conocimiento para no perecer. ¿Y cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios y buena? Es que no perezcamos. Que podamos, Señor, ser victoriosos y vencedores, no un día, no en una sola batalla, sino en todas las batallas. Padre, gracias porque tú tienes pensamiento de bien y no de mal para darnos el fin que estamos esperando. Y tu palabra misma dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero también tu palabra dice, acercado confiadamente al trono de la gracia y encontrarán el oportuno socorro, la oportuna ayuda. Tu palabra, Señor, se une, cada una se apoya en la otra para darnos, Señor, la convicción, la satisfacción, la verdad que es tu camino, de entender cuáles son tus propósitos, cuál es tu voluntad que es agradable, que es buena y es perfecta para nosotros. Bendito Dios, que hoy podamos identificar nuestros enemigos internos, que son más difíciles, son más peligrosos que los enemigos externos. Pero te tenemos a ti, que nos ha dicho que estarás cuando esté la llama, tú estás con nosotros. Que estarás abriendo el mar cuando tengamos que cruzar. Padre, he vivido en persona esto. He estado en el fuego y tú has estado conmigo. He tenido que cruzar el mar y tú lo has abierto para mí. He estado en el desierto y me mostraste la puerta para salir. Padre, gracias. Y estoy convencida de que tú siempre estás con nosotros. Y puedo hablar, Dios, de esa verdad, de esa convicción. Puedo decir, oh Dios, que tú eres un Dios real, poderoso y santo. Que tu mano nunca se ha cortado y que siempre estará con nosotros en el nombre de Jesús. He sido una vasija, Dios. Permíteme ser un canal de bendición a mis hermanos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Amén. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. El enemigo tiene que saber que él no puede distraer tu alma, que él no puede distraer tu corazón, que tú tienes una semilla fresca para ser plantada en una tierra fértil. Dile, Señor, dame una tierra fértil en mi alma. Díselo, yo lo puedo pedir, pero no como tú lo pides. Cuando tú lo pides tiene más autoridad porque es para ti mismo. Dame una tierra fértil, abonada y regada para que esta semilla que sea sembrada en mi corazón esta mañana dé frutos y muchos frutos. Al 100 por 1 es mucho fruto, Señor. Gracias, Dios, bendito eres. Así que dice el libro de Osea. Es un texto que nosotros tenemos que conocer, que saber, que entender. Y dice Osea 4:6, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Cuando no le conocemos somos destruidos por el enemigo. Así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes.
Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaron de bendecir a sus hijos. En la versión de Reina Valera dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Queremos perecer? ¿Queremos perecer? Queremos ser victoriosos. Así que tenemos que estar entendidos y conocer cuáles son nuestros enemigos. La palabra hay que conocerla. Por eso el Señor le dijo a Josué, como leía la pastora Ana: te he dado esta palabra, inscríbela en tu corazón. Y dice en más ampliado: cuélgala en tu pecho, ponla, inscríbela en tu frente, no te aparte de ella ni de día ni de noche. Porque Josué tenía que conocer los mandatos, los principios y la palabra para poder vencer a sus enemigos. No solo los enemigos externos, también los enemigos internos. Así que es importante estar apercibido. También es importante saber lo que está pasando en tu vida. Dile al que está a tu lado: ¿sabe lo que está pasando en tu vida? Hay muchas cosas que te están pasando y tú no sabes por qué te están pasando. Hay muchas cosas con las que estás luchando, pero no has entendido porque no lo sabes. Sin conocimiento, el enemigo gana la batalla. Al enemigo no le gusta que tú sepas. Al enemigo no le gusta que tú leas la Biblia. Por eso cuando lees la Biblia te da sueño. Por eso cuando lees la Biblia te duele la cabeza, te distrae, te suena el celular. No lea la Biblia con el celular cerca, porque van a salir muchos mensajes. Van a venir más cosas de las que normalmente viene, porque el enemigo está mirando que tú estás leyendo la palabra. Él no quiere que tú conozcas la palabra, porque eres presa fácil. Por lo que hablas, por lo que expresas, por la actitud que tomas. Amén. Así que tú debes saber cuál es la causa que te llevó al fracaso en el pasado, o la que te está llevando, o por si quisiera llevarte en el futuro. Hay fracasos en tu vida que tú no sabes por qué sucedieron. Simplemente pasaste la página y continuaste hacia adelante. Pero es importante saber por qué, para que no se repita eso mismo, para que no se repita ese generacional. Hay que saber lo que te ha detenido en la vida. Dios te entregó ese proyecto y sabes que Dios te lo entregó. Y Dios te habló. ¿Y por qué fracasó? Si Dios es Dios de una sola palabra. ¿Están aquí? Porque ese negocio que Dios dijo que va a prosperar no acaba de arrancar. Porque ese sueño que tienes hace tiempo y decidiste tomarlo, no lo has logrado. ¿Por qué no conecta con la voluntad de Dios? Ese enemigo interno es silencioso y hay que descubrirlo. El enemigo interno es silencioso y hay que descubrirlo. No se ve, ni siquiera muchas veces nosotros mismos las vemos. Pero cuando el enemigo se descubre, se acabó. Nunca más vuelve. Dios me trae a memoria, cuando tenía 10 años aproximadamente, me visitó un espíritu de miedo. Un espíritu que lo vi literalmente perderse en la oscuridad, al cual le hablé confundiéndolo con mi hermanito más pequeño. Ese espíritu me persiguió durante toda mi vida hasta el momento en que fue descubierto. El espíritu de miedo, el espíritu de temor. Era 2 personas, una de día y una de noche, literal como se lo estoy diciendo. Valiente de día y cobarde de noche. La oscuridad no la podía resistir. Pero hasta que el enemigo no se descubre, tú no eres liberado. Porque se convierte en un enemigo interno, un enemigo que está dentro de ti. Es el enemigo que te está persiguiendo, pero todavía hay un poco más. Fui liberada de ese temor, fui liberada de ese miedo cuando pasé por ministración y se acabó. Lo peleé después en el nombre de Jesús, porque tu responsabilidad es mantenerte libre. Pero siempre me perseguía en sueño. Y cuando yo tenía un sueño donde él me atacaba, pero nunca me tocaba,
yo decía, voy a vivir un desierto fuerte. Cuando me pasaba algo, yo decía, es más fuerte, porque el ataque fue más fuerte. Fíjense cómo viví situaciones en mi vida por falta de entender y de identificar a ese enemigo. Él se me presentaba en sueño como si fuera mi hijo menor, Joan. Yo me acercaba a él y cuando me acercaba a él, entonces él se descubría y me atacaba, aunque no me tocara. Y paulatinamente, cada cierto tiempo, esos espíritus se convierten en espíritus que van de vez en cuando y de en cuando en vez. Me volví a llevar a mi casa materna. Tenía sueños en mi casa materna. Cuando usted tiene sueños en la casa donde usted inició su vida de adolescente, de juventud, ponga un ojo. Algo hay que descubrir, algo allí hay que cortar, algo allí hay que cerrar. Y siempre pasaba y volvía, pero un día, después de uno de sus ataques de sueños, a veces me atacaba en mi casa vieja, o sea, donde yo vivía cuando era menor, ¿verdad? Un adolescente, o en mi juventud. Y ahí el sueño me llevaba a ese lugar y él se me aparecía en la oscuridad. Siempre era del mismo tamaño. Y un día dije, Señor, este espíritu es el mismo que me atacó aquella noche cuando entró en mí un espíritu de miedo, cuando apenas tenía 10 años aproximadamente. Cuando lo identifiqué, hermano, óigame lo que le estoy diciendo. Cuando identifiqué en ese momento dije, ya yo sé quién tú eres. Literalmente el enemigo se enfrenta cuando usted no tiene puertas abiertas. Cuidado si tiene puertas abiertas, porque si tienes puertas abiertas no te van a dar consejo y te van a dar duro. Cierra tu puerta. Y le dije, un momento que ya yo sé quién tú eres. Se te acabó, porque sé ya quién eres. Eres aquel. Lo reprendí, lo até, lo hice polvo, lo saqué de mi vida y nunca más hasta el día de hoy se me ha presentado. Y si le cree al Señor, dale un aplauso. Porque no es con mi autoridad, es con la autoridad de Cristo. Pero usted tiene que reconocer que usted tiene una autoridad, que usted tiene un derecho legal. Los mensajes que predicamos hace 2 domingos, creo que fue, le hablaba del derecho legal. Y escuché a alguien decir, el cristiano tiene problemas porque no conoce sus derechos legales. Y dije, mire, te está predicando lo que yo prediqué. Está recibiendo el mismo espíritu, por el mismo espíritu la misma palabra. Cuando usted conoce el derecho legal que usted tiene en Dios, cuando usted conoce sus bendiciones y a lo que usted tiene derecho, el enemigo no te puede tocar, como decía la adoración. Todas las adoraciones de hoy iban en la misma línea. De saber que tú tienes un Dios que te sostiene, que tú tienes un Dios que está contigo, que tú tienes un Dios que pelea por ti, que tú no tienes que tener miedo, que tienes que derribar tus enemigos internos. Porque está bueno ya, dígale. Ya está bueno de ser instrumento del enemigo, de quitarte lo tuyo, de dañarte, de no dejarte avanzar, de traer miedo, de traer pensamientos. El enemigo interno te mantiene lejos del reino, aun cuando ya tuviste dentro. Y también te aleja del reino cuando tú estás dentro. ¿Están conmigo? No te deja permanecer. Un día estás glorioso, un día recibe una palabra en la casa, tomas una decisión, dijo, Dios me habló, voy a hacerlo. ¿Y después dónde estás? Que no te vuelvo a ver. O te veo de vez en cuando. ¿Qué pasó con lo que te dio Dios? ¿Qué pasó con lo que recibiste del Señor? ¿Sabe quién te mantiene así? Tus enemigos internos. Amén, ¿están aquí?
¿Por qué eres tan inconsistente? ¿Por qué eres tan, como dice Santiago, como las olas del mar? El viento la lleva y las vuelve a traer. Si el viento es recio, te eleva altamente. Pero si el viento es suave, te mueve despacio. Pero hay vientos tan recios que te llevan hacia las olas, hacia el fondo, y te puedes perder en el camino por falta de consistencia. Deficiente en el reino de Dios. Pero eres tan eficiente y tan consistente en tu trabajo secular. Nos esforzamos tanto por alcanzar otra posición. Luchamos, peleamos nuestra posición y buscamos alcanzar la siguiente, porque eso nos va a dar una remuneración mejor y un estatus. Pero qué deficientes somos para alcanzar niveles en el reino de Dios. ¿O tú crees que Dios te llamó a su presencia y te convirtió a Cristo y te dio la salvación para que un día te muera y te vaya al cielo? Te dio esa salvación, sí, primero para que te salve y te vaya al cielo, pero para que tú cumpla tu propósito aquí en la tierra, lo que está escrito en tu libro, para que tú avance, para que deje de estar en el mismo escalón. Todos iniciamos en el primer escalón, abajo del primer escalón, ¿verdad que sí? Pero tenemos que seguir escalando, tenemos que seguir subiendo, tenemos que seguir alcanzando propósito, tenemos que cambiar de estatus en el reino de Dios. No nos podemos quedar en el mismo sitio, hermano. ¿Cuántos años estamos en el mismo sitio? Porque cuando somos sanados, identificamos a nuestros enemigos internos. Y pasamos de estar en el suelo al primer escalón. Es cuando entramos al agua. Primero estamos en la arena, después nos mojamos los pies. ¿Recuerdan ese mensaje? Pues seguimos subiendo y el agua nos llega a los tobillos. Ya estamos más metidos con el Señor. Pero seguimos subiendo, seguimos escalando y seguimos escalando hasta entrar en el agua, que ya el agua nos pase de la cintura, nos llegue a los hombros, nos llegue al cuello y nos posicione en su presencia de una manera diferente. Cuando tú estás en su presencia, no hay cosa que tú necesites que Él no te la dé, o te enseñe, o te dé las estrategias, o te haga saber que no es lo que te conviene, porque Él tiene algo mejor para ti. ¿Hay alguien aquí que puede decir amén? A veces luchamos tanto con los estudios. Sí, hay que estudiar, hay que ser diligente, hay que sacar buenas notas. Adolescentes, jóvenes, ¿dónde están mis muchachitas? Hay que sacar buenas notas, sí, hay que esforzarse, hay que hacer una carrera, perfecto. Pero escala en Dios, así como escala en el aprendizaje. Así que tengo una ilustración con dos personajes esta mañana, para que podamos entender cómo los enemigos internos pueden hacerte la guerra de una manera que tus logros y tus diseños de Dios lo pierdas. Uno de ellos es Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un conquistador. ¿Alguien sabe de él? Impresionante. Dice que conquistó a sus enemigos, pero no pudo conquistar a sus enemigos internos. Todos los enemigos externos lo conquistó. Conquistó ciudades, conquistó naciones, conquistó imperio. Escúcheme bien. Déjeme decirle, Alejandro Magno no perdió nunca una batalla. Por si no sabía ese dato. Nunca perdió una batalla. Pudo conquistar a todos sus enemigos y fue rey a los 20 años. No hay edad. A sus 20 años y se convirtió en el primer conquistador de su época. Así que cuando se dio cuenta que no había más territorio que conquistar, entonces lloró. ¿Por qué lloró Alejandro Magno?
Lloró porque dijo, he conquistado tanto y todavía siento un vacío en mi corazón. He conquistado tantas naciones, pero todavía no me siento satisfecho. Había un enemigo interno que todavía él no había conquistado. Tuvo riqueza, tuvo fama, tuvo imperio, tuvo ejército. Pero ¿sabes qué? Murió a los 33 años. ¿Y sabe cómo murió? Murió alcohólico. Dicen que tenía una enfermedad que nadie sabía o que nadie conocía. Era algo que lo estaba... Unos dicen que fue de una fiebre amarilla, otros dicen que fue un virus, pero él bebía mucho alcohol, bebía mucho vino principalmente. Y es posible que, yo especulo, ¿verdad?, diciendo que el vacío que había en su corazón, él lo llenaba con el vino. Un hombre exitoso que conquistó a sus enemigos externos, pero no pudo conquistar sus enemigos internos. ¿Usted está aquí? Qué difícil. ¿Sabe qué pidió él a Alejandro Magno cuando murió? Dijo que en su funeral los médicos iban delante. Su riqueza se ha esparcido para la tierra. Me imagino que todo el que fue a ese velorio se llevó algo de la riqueza de él, ¿verdad? Porque fue esparcida por la tierra. Y que en la caja sus manos estuvieran afuera. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Dice que iban los médicos porque los médicos no pueden sanar todas las enfermedades. Tiraba su riqueza a la tierra porque dijo, toda la riqueza se queda en la tierra. Y sus manos estaban fuera de su ataúd porque él dijo, no se llevan nada cuando se va a la muerte. Se van con las manos vacías. Eso pidió Alejandro Magno a la hora de morir. 33 años, la edad de Cristo. Y pudiéramos hacer un paralelo y lo haremos en otra ocasión. Porque Él conquistó reinos que se dividieron después que Él murió. Jesús conquistó reinos que han alcanzado victorias y son vigentes hasta el día de hoy. ¿Cuánto pueden decir amén? Así que su peor enemigo estaba en su corazón. Él no supo vencer sus enemigos. Otro personaje digno de conocer y de entender, para entender esta palabra de cómo vencer tus enemigos internos. Quiero que usted vaya identificando, según vamos hablando, cuáles son sus enemigos internos. Pastora, yo no tengo enemigo. Mentiroso eres. Lo importante es identificarlo. Si no lo identificas, siempre vivirá esclavo de tus enemigos internos. Tus miedos, tus temores, tu observación, tu crítica, tus quejas. Y podemos seguir enlistando ahí. Enlístelo usted mismo. Otro personaje que podemos analizar que alcanzó grande victoria fue Robin Williams, el gran actor que conquistó a Hollywood y conquistó el cine con sus películas de comedia, de alegría, de gozo, carismático, con una gracia para hacer reír a la gente. ¿Saben de quién estoy hablando? El que hizo la película de Jumanji, algo así, Jumanji, que fue una película que lo hizo muy famoso. También hizo otras películas importantes, muy famosas, profundas. Él tenía un personaje muy tierno, un personaje muy profundo, pero también tenía un personaje muy alegre, un personaje de ser comediante, hacía reír a la gente, impresionante. Un actor comediante muy famoso. ¿Sabe qué? Se ganó premio Oscar, varios Globos de Oro y los premios Emmy. Pero murió a los 63 años. Lo encontraron en su apartamento en California, suicidado. Se suicidó. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Un hombre que alcanzó riqueza. Un hombre que alcanzó y conquistó el cine. Un hombre que conquistó los corazones de la gente. Porque conquistó los corazones de la gente. Conquistó a todos sus enemigos externos. Pero no pudo conquistar sus enemigos internos como la depresión.
Se dice que probablemente él tenía una enfermedad que no se había detectado o que él nunca la compartió. Algo que silenciosamente lo vivió solo. ¿Cuántos saben que cuando se vive con el Espíritu Santo no se vive solo? Vivió solo su enfermedad, vivió solo su situación, sufría de depresiones, hacía reír el mundo, pero luchaba con tristeza. Tenía un corazón muy generoso, hizo grandes fundaciones y ayudó a mucha gente, si usted no tenía ese dato. Pero luchaba con la depresión, tenía una enfermedad que casi nadie entendía. Una depresión interna muy fuerte, tenía ansiedad, confusión mental, cambio fuerte de ánimo. Cuidado con esos cambios fuertes de ánimo. Hoy estoy en Dios, quiero adorar, pero mañana nadie me hable de eso. Ay, Señor, yo ni orar quiero hoy. Cuidado con esos cambios de humor. Y no me digan que es biológico. Lo biológico se controla con las actitudes. ¿Por qué? Porque si tú tienes el Espíritu de Dios, Él te ayuda a controlar lo biológico. No eres templo del Espíritu Santo. No está internamente dentro de ti. Y yo sé de qué le hablo, porque yo soy un ser humano como usted. Y he vivido los mismos procesos. Y cuidado, pero siempre he tenido un Dios que ha estado conmigo. Yo no sé si está con usted, pero yo creo que sí. Depende de usted. Si usted lo cree y si le quiere dar un buen lugar en su corazón. Ahora, si usted lo tiene en un ladito, en el sofá del rincón, ya estamos hablando de otra cosa. Así que los enemigos internos son más peligrosos que los enemigos externos. Porque el enemigo interno encuentra puertas abiertas. Escúcheme bien. Nuestros errores, nuestras malas decisiones, nuestras actitudes, el orgullo, la vanagloria, la soberbia, son puertas abiertas que el enemigo encuentra para destruir tus proyectos, tus sueños, tus propósitos y todo lo que has determinado lograr. Así que empezamos a identificar qué enemigo interno usted tiene, cuáles te están deteniendo, con qué estás luchando. Y te traigo buenas noticias, tienes solución. Dile al que está a tu lado, tus enemigos internos tienen solución. ¿Qué dice Josué capítulo 1 verso 3? Josué capítulo 1 verso 3. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de tus pies. Wow. Hermano, eso es un derecho legal, eso es un decreto. Josué tenía los papeles legales de cualquier tierra que él pisara. ¿Dónde está el baterista? Venga para acá, venga, que así suelta el celular. Venga, 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 lo necesito aquí arriba. Dice en la NTV, te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que ponga los pies, los israelitas no eran solamente de Josué, era de todo, hermano. No es de la pastora, es de casa de Dios, adoración eterna, es para todo. Arrebátalo, dígale, yo también tomo ese decreto para mi vida. Estará pisando la tierra que le he dado. Usted tenía, Moisés, los israelitas tenían el título de propiedad de todas las tierras que tenían que conquistar. Incluso aunque estuvieran otros dentro, ¿verdad? Porque los israelitas tuvieron que luchar contra 3 enemigos externos. Uno de ellos fue Jericó, el otro fue Jai y el otro fue Gabaón. Hoy le voy a hablar solo de los 2 primeros. Amén. ¿Están aquí? Así que Jericó fue conquistado al 100%. Todos lo sabemos. Jericó fue conquistado al 100%. Usaron las estrategias de Dios. Se dejaron guiar por Dios. Dios le dijo cómo hacerlo. Y déjeme decirle, se cuenta que los muros de Jericó no cayeron hacia adelante ni hacia atrás. Se hundieron. Y de hecho,
por ahí que están sacando la Babilonia, esos muros están supuestamente, están subiendo. Señores, como si fuera una puerta electrónica, hicieron así. Yo me imagino la cara de aquellos que estaban dentro, que dijeron, con esta muralla nadie la va a derribar, porque eran murallas fuertes. Y ellos seguro, esos israelitas creen que cantando y tocando trompeta van a entrar aquí. Vamos a ver, ellos se van a cansar. Pero imagínense el asombro de ellos que vivían en Jericó cuando esos muros empezaron a bajar de tamaño. Y lo dejaron de provisto. Señores, corran. Creo que fue lo único que pudieron haber dicho. Eso fue una conquista tremenda. Entonces, conquistado Jericó, tenían que conquistar a Jai. Pero Jai era una ciudad pequeña. Y ahí es donde quiero que tú me pongas mucha atención. Jai era una ciudad pequeña. Y dice Josué 7, capítulo 2. Josué 7, capítulo 2. Después Josué envió hombres desde Jericó, donde tenían la batalla, ganado, se pudieron quedar con las cosas que habían ahí. Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y le habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Ellos subieron y reconocieron la tierra de Jai. Y aquí viene lo interesante. Cuando ellos vienen de regreso, le dicen, mira Josué, déjame decirte algo. Siempre hay un vocero, ¿verdad? Yo pienso, no suba todo el pueblo, sino sube como 2 o 3 mil hombres y tomarán a Jai. No fatigue a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Hello. Cuidado con subestimar a tu enemigo. Dile al que está a tu lado, no subestimes al enemigo. Pequeño o grande es tu enemigo. Y solo se vence, dile al que está a tu lado, y solo se vence con el Espíritu Santo. Así que, Josué, ¿qué hizo Josué? Déjame decirte que la pastora Ana leyó Josué capítulo 1, verso 8. Lo marqué aquí. ¿Qué le había dicho Dios a Josué? Es interesante, porque Dios le había dicho a Josué en el capítulo 1, verso 8, aleluya, 7, 8, estudia estoy en la NTV, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche. ¿Para qué? Para asegurarte de obedecer todo lo que está escrito ahí. ¿Están aquí? ¿Y cuál es ese libro? Los escritos que hoy son la palabra de Dios. Para que lo obedezca. Solamente entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. O sea, José tenía un decreto y una declaración sobre su vida. Todo lo que tú hagas te va a ir bien. Sí. Obedece lo que está escrito y hace las cosas correctamente. ¿Y cómo es hacerla correctamente? ¿Lo que dije al pueblo? No. ¿Sabe que el pecado más difícil, más duro, y el que muchos dicen, no, que esa fue la gota que rebosó la copa? Yo no creo que sea la gota que rebosó la copa de Saúl. Creo que fue una de las cosas más duras que hizo Saúl cuando quiso complacer al pueblo y no obedeció a Dios. Esa fue la causa que donde Dios le dijo a Samuel, lo he desechado y me he provisto de otro. La obediencia, hermano, dígale que todo tu hermano, la obediencia es prioritaria. Y ahí él le dice que sea fuerte y que sea valiente. Aleluya. Entonces, ¿qué pasó con Jai? Dice que el verso 4.
Y subieron allá al pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos unos 36 hombres. Y lo siguieron desde la puerta hasta Sebarín. Y lo derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Se le fue la unción. Se le fue la unción. Se le fue el propósito. Se le fue el ánimo. Se le fue la confianza. Se le olvidó todo. Y no era que Dios estaba con nosotros. Y no era que Dios me iba a hacer victorioso en toda la batalla. ¿Y qué pasó con mi título de propiedad? Yo tengo un título de propiedad que dice que es mío. ¿Y por qué perdí? ¿Y por qué me mataron? Pero mira qué cosa. Cuando tú estás cómodo y confiable, cometes errores. El enemigo usa tus enemigos internos contra ti mismo. Tomo decisiones, me voy a ir para la iglesia y todos los días aparece algo. Todos los domingos se presenta algo. Pero cuando tú eres un hombre o una mujer de convicción, donde tu actitud y tu decisión están firmes en Dios, puede venir el terremoto, pero tú vas a estar ahí y va a llegar a tiempo. Porque vas a vencer a tus enemigos internos. Cuando el diablo sabe, que tú sabes, que él no va a poder seguir usando esa puerta, él dice: me voy a ver qué encuentro. No a otro, en ti mismo. Porque esto es hasta que Cristo venga. Hello. Cuando Cristo venga a buscarnos, ya no tendremos que enfrentar enemigos externos. Tus enemigos externos cogen fuerza por tus enemigos internos. Cuando tú tienes un vecino que te hace la guerra y que te la pone difícil, tú lo sufres. ¿Sabes por qué? Por tu actitud interna de no ceder a Dios y decir: Señor, yo me rindo a ti, no importa lo que me digan. Ay, me enojé con la pastora, me enojé con el ministerio, me enojé con la líder. Pero cuando tú cierras esas puertas y vences ese enemigo interno, te podrán decir lo que te quieran decir y tú te quedas riéndote. Ayer viví una experiencia parecida con mi autoridad y después me reí. Yo dije, y me puse a analizar, pero eso fue un boche y yo solamente estaba ayudando. Y me reí, yo misma lo analicé. Ay, pero yo no me enojé, porque tú tienes que vencer esa actitud de enojo. Dejárselo a Dios. Dios pelea tu batalla. Cuando Dios pelea tu batalla, tú no tienes enemigos. Tú solamente dices: Señor, hazlo tú. Ya morí, Ana. Morir a la carne. ¿Cómo fue? Los muertos no sienten. Pero si tú te quieres quedar con los huesos secos del valle de huesos secos, déjame decirte que a ese valle ya le pusieron tendones y soplaron aliento de vida. No para estar quejándose, sino para seguir avanzando y soltar el orgullo y ponerlo bajo los pies de Cristo y quitar el perfeccionismo. Porque el perfeccionista siempre cree que lo que hace es lo bueno y lo que hace el otro es malo y está mal hecho. Empieza a cambiar el chip y a ver lo que Dios quiere y ayudar a los demás. Así que tus enemigos internos son los que te van a hacer la guerra. Te enfoca mucho en lo externo y culpa a Satanás de tus fracasos. Es tan común oír a los hermanos principales, a todas las iglesias: aquí es que Satanás me tiene, eso es el enemigo, mira lo que me pasó. Y dicen muchísimas cosas que ni siquiera están en la Biblia y que la palabra de Dios dice que no maldigan. Y no hay enemigo sucio, lo que hay es enemigo mentiroso, no sucio. Eso es lo que dice la Biblia. Así que la depresión interna, la ansiedad, ¿cuántos son ansiosos? El desaliento,
la falta de perseverancia, la comodidad. Ay, yo no voy para la iglesia hoy. Hasta le duele la cabeza y se lo creen. Pero tengo un dolorcito de, hoy me va a dar esta gripe a mí. Y seguro que va a llover con un solazo. Y eso es comodidad. Tu cuerpo quiere quedarse cómodo, pero tu espíritu dice, vamos para la iglesia. Ay, es que estos muchachos la semana entera me tienen tan cansada. Tanto que he trabajado y ahora yo me voy a quedar en casa. Yo lo veo por las redes sociales más tarde y se le olvida. ¿Y usted cree que lo que hubo esta mañana usted lo va a recibir por las redes sociales, por Facebook? Si no, nos quedáramos toditos en casa y yo le predico desde la casa. Como hicimos en el 2020, ya era una necesidad. Así que, hermano, deje la comodidad. Dígale al cuerpo, oye, suelta la comodidad y vamos a seguir al espíritu. Oh, pero bueno, cambio de ánimo. Ay, pero yo iba para la iglesia anoche, pero hoy tengo un desánimo. Eso es un enemigo interno. Cuando usted lo venza, usted va a salir de ahí. Ay, yo hoy no voy a adorar, yo me voy a quedar sentado. Yo pasé por ahí. Y cuando el espíritu empieza a soltar lo de él, esos pies se paran solos. Y después tú dices, ay, yo creía que me iba a quedar sentado, pero a mí se me fue todo. Deje la comodidad. Dile que está a tu lado, deja la comodidad. Deja el cambio de ánimo. Un enemigo interno, la soberbia, hermano. El orgullo. Cuando venimos a Cristo es el que más difícil nos hace soltar. Porque cuando vamos a la bomba o vamos a un lugar y se nos mete una gente adelante, queremos soltar el apellido y la humanidad. Y eso es orgullo. Eso es orgullo. Cuando nos dicen algo y se nos es difícil cerrar la boca y contestar, eso es orgullo. Eso es orgullo. El orgullo es un enemigo interno. Gente que han perdido bueno trabajo porque cuando el jefe le ha dicho algo y ellos entienden que no es justo, sueltan la lengua, como dice Santiago, ese pajarito capaz de quemar toda una. Se pone peor que el fuego de California. Entonces, hermano, ese orgullo hay que matar, ese enemigo interno. Identifíquelo. Las batallas más fuertes no son las que se ven, son las que nadie ve. Tus batallas más fuertes son con las cosas que nadie ve. Porque aquí yo veo todos angelitos bonitos, bien arregladitos, bien serenitos. Qué lindo se ven todos. Pero yo no sé cómo lo ve Dios. Lo que no se ve es lo que te hace la guerra. Por eso Pablo le decía a Timoteo, que está en Timoteo 4, cuídate de ti mismo. Wow. Pero Timoteo era un ministro, un hombre enviado por Pablo, pero le dijo de todas cosas, cuídate de ti mismo, porque tu enemigo interno es el que te va a llevar a la derrota. ¿Hay alguien aquí? Dígase a sí mismo, me cuidaré de mí mismo. Cuídate de ti mismo, como le dijo Pablo a Timoteo. Porque lo que hay dentro de tu corazón es lo que te hace la guerra. Lo que está tu enemigo es el más peligroso, es el que no te deja avanzar. Es que cuando llegaste tú estabas bien con tu esposo, pero encontraste una situación sencilla que no era importante, pasó por tu mente. Tú ves, mira, dejó el espejo sucio, así, él se cepilla y se pone esos dientes lindísimos, pero mira cómo me deja el espejo. Oye, pero tú te fuiste chévere con él, hasta van a salir esta noche, pero encuentra ese desastre y entonces empiezas a enojarte. Llega el esposo en la noche y le suelta lo que le tenía en el corazón. Se dañó la noche por una tontería que tú hiciste. Tú mismo lo limpiaste esta mañana. Ese enemigo interno te hizo hablar lo que no tenía que hablar, pero cuando tú lo llevas cautivo a los pies de Cristo y le das una orden a tu alma, oye,
tú no vas a decirle nada. Eso se llaman pleitos innecesarios. Y después estás arrepentido, pero ya las plumas no se pueden recoger. Porque cuando le quitamos la pluma a la gallina equivocada, no se la podemos pegar. ¿Están aquí? Amén. Así que esos enemigos de soledad, tristeza profunda, miedo, culpa, desesperanza. Desesperanza es falta de esperanza, falta de impulso, falta de decidir avanzar, de ceder ante cualquier inconveniente. No voy para la iglesia porque me falta el pasaje. Venga, hermano, no deje de venir a la iglesia por pasaje. Aquí hay demasiada gente que le puede dar ese pasaje y la iglesia se lo da literalmente. Llame a alguien y dígale, dile a la pastora que me den el pasaje. Usted va a encontrar su pasaje allá afuera cuando tenga que pagar. Si viene en taxi, ¿verdad? No se deje desanimar, no tenga desesperanza. La culpa, cuidado con la culpa. El único culpable es el diablo, el Señor lo reprenda. Usted no puede sentirse culpable porque ya Dios perdonó todos sus pecados en la cruz del Calvario. Así que la Biblia te dice, Proverbio 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarde, porque de él, guarde su alma, hermano. Cuide su alma. Venzas a esos enemigos, porque de ahí mana la vida. Dale un aplauso a Cristo. Es muy importante saber que hay esperanza, porque Jesús dijo en Juan 8:36, así que si el Hijo lo hace libre, ustedes son verdaderamente libres. Si el Hijo lo hace libre, somos verdaderamente libres. Dile que está tu hermano, yo soy libre, porque Dios me hizo libre. Voy a vencer mis enemigos internos. Y tú me preguntarás, pastora, ¿cómo lo hago? Sencillo, te voy a decir cómo vence tus enemigos internos. Escúchame aquí, no te distraiga. ¿Cómo vas a vencer tus enemigos internos? Número 1. Repita conmigo, número 1. Identifícalos. Desde que tú identifiques cuál es tu enemigo interno, ya tiene una parte de la batalla ganada. Si hoy identificaste los enemigos internos, anótalos. No lo deje a la memoria. Porque en el infierno hay unos espíritus que se encargan de que usted olvide y no haga lo que tiene que hacer. ¿Estamos entendidos? ¿Están entendiendo? Identifíquelo, número 1. Número 2. Identifique en qué momento de su vida le diste esa legalidad. ¿Qué pasó en tu vida que entró ese enemigo a tu corazón? El miedo tiene una razón. Le conté mi experiencia, ¿verdad? El miedo que yo sentía de noche tenía una razón. Un espíritu me visitó de noche. Cuando usted identifique qué le dijeron, qué le produjo esa palabra que usted declaró, que alguien le declaró una palabra a usted, ya sea su papá, su mamá, su tío, la maestra, una autoridad, ya usted va a entender cuál es su enemigo, dónde nació ese enemigo, a dónde se está anclando. Escúchame bien. Los enemigos internos hacen ancla, se agarran, de aquí nadie me saca. Pero cuando usted lo identifica, sabe cuál es, sabe quién es, a dónde fue que entró, entonces tiene casi el 50% de la batalla ganada. ¿Qué fue lo que pasó? Número 2, número 3, pídale perdón a Dios. ¿Están entendiendo? Pídale perdón a Dios por haber dejado en su alma ese enemigo interno tanto tiempo. Número 4, ciérrele la puerta
¿Cómo tú le cierras la puerta? Renunciando a ese enemigo interno. Tu enemigo interno es el miedo. Yo renuncio al miedo. Yo renuncio al temor, porque Dios es quien pelea por mí, porque Dios es quien me sostiene, porque Dios va delante de mí. Yo no importa donde yo tenga que caminar, eso está oscuro, eso está solitario, pero no tengo de otra. Claro, si usted no lo provoca es otra cosa, pero tengo que caminar por ahí, porque mi vehículo quedó ahí y se hizo oscuro. Yo me acuerdo una vez que estaba ministrando en una clínica, liberación a una gente enferma. Pero cuando yo me estacioné por ahí por la Bolívar, en la clínica San Rafael, yo encontré un estacionamiento, pero después el tiempo pasó. Se hizo de noche, bien oscuro. Y yo dije, cuando yo salí, dije, ay Dios mío. Y el vehículo está tan lejos y esto está tan solo y tan oscuro. Y yo peleando con el diablo. Ya usted se imagina. ¿Qué yo hice? Padre, tú me guardas, cúbreme con tu sangre preciosa, hazme invisible ante el mal. Pero voy caminando bien rapidito, ¿verdad? Hazme invisible ante el mal. Guárdame, Señor, porque tú guardarás mi entrada y mi salida. Tú guardarás. Y ahí, pam, 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 llego, pam, abro mi vehículo, me monto y me voy. ¿Quién me guardó? El Señor. Pero tú declaras la palabra. Ay, ay, Dios mío. Y ahorita viene el hombre y sale detrás de la puerta. Y mira, va, seguro está atrás de una mata. Olvídate que va a encontrar el hombre detrás de la mata. Pero si tú vas estableciendo la palabra contigo, ángeles, guerreros y guardianes, miren. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Cuando usted establece en su casa esos guerreros. Yo viví en Alma Rosa, en la calle Octavio Mejía Ricard, por 15 años. Robaron al frente, robaron al lado de mi casa. Y en 15 años, una vez entraron a la marquesina. Le rompieron el vidrio del vehículo de mi esposo. Ahí dentro del vehículo estaba la llave de la casa, que él tiene esa mala costumbre. Y se lo había dicho. Habían instrumentos de ingeniería valioso. ¿Sabe qué pasó? Los perros se quedaron trancados esa noche. Todo se juntó. Ellos se fueron. Y él decía, ¿qué sería lo que pasó? Digo yo, lo que vieron. Lo que vieron lo espantó. Y un vecino me dijo, a 3 casas, oye, yo oí a esos perros ladrando. Qué raro que ustedes no se despertaron. Se tuvieron que ir. Y las llaves estaban ahí, fresquecitas, derechito. De que ellos entraron, porque había una maquinita de esa que uno ponía una agenda. Ellos la cogieron y la llave estaba al lado. Se fueron, hermano. Lo que vieron lo espantó. 15 años y nunca entraron a mi casa. Nosotros teníamos un negocio en la José Fabrea. Y ahí, cuando entramos ahí, la gente me decía, pero qué raro. Ahí se metían toda la semana y ustedes nunca se han metido. Y duramos 10 años ahí. Nunca entró nadie. Porque los ángeles guerreros, cuando tú estableces el reino de Dios, establece los ángeles, establece el reino de Dios, nadie va a tocar tu morada. Y tú me dirás, pero yo lo establezco, pero vive con miedo. Ya le abriste la puerta al enemigo. Pero que yo digo, mira, Señor, nadie me va a tocar, pero tienen miedo. ¿A quién le está sirviendo? ¿Al miedo o al Jehová de los ejércitos? Al que derribó al gigante. Cuando David dijo, espérate, no me ponga armadura, porque yo sé con quién voy. Aleluya. Así que al final y último es, repréndelo y échalo fuera. Repréndelo y échalo fuera de ti. Peléase pues para que ese enemigo interno no siga en tu corazón. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por cada administración, gracias por cada adoración, gracias por cada alabanza. Gracias por tu presencia en nosotros esta mañana.
Gracias, Señor, porque si identificamos nuestros enemigos, seguiremos avanzando conforme al diseño tuyo que está en los cielos. Que nuestras bendiciones retenidas no estarán más retenidas, porque al vencer a nuestros enemigos internos, nuestra bendición bajará, nuestras finanzas se sanará, nuestra vida cambiará en el nombre de Jesús. Bendito Dios, gracias en el nombre de Jesús.